Leemos en Mateo 17, versículos 1 al 13. 6 días más tarde, tomó Jesús a Pedro, a Jacobo y a su hermano Juan y se los llevó aparte a una montaña elevada. Delante de ellos se transfiguró. Su rostro resplandecía como el sol, sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué bien se está aquí. Si te parece, armaré 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa les hizo sombra y de la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, mi predilecto, escuchadle. Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces temblando de miedo. Jesús se acercó, los tocó y les dijo: Levantaos, no temáis. Alzando la vista, no vieron más que a Jesús solo. Mientras bajaban de la montaña, Jesús les ordenó: No contéis a nadie lo que habéis visto hasta que ese hombre resucite de la muerte. Los discípulos le preguntaron: ¿Por qué dicen los letrados que primero tiene que venir Elías? Respondió: Elías tiene que venir a restaurarlo todo, pero os aseguro que Elías ya vino, y no lo reconocieron, y lo trataron a su antojo. Otro tanto ha de sufrir de ellos este hombre. Entonces comprendieron los discípulos que se refería a Juan el Bautista. Decía el versículo 28 del capítulo anterior: Os lo aseguro, hay algunos de los que están aquí que no sufrirán la muerte antes de ver venir al Hijo del Hombre como Rey. Este versículo figura en los 3 evangelios sinópticos justo antes del relato de la transfiguración. Sabemos que se refieren a este evento porque todos los discípulos murieron a esta fecha y el Señor no ha venido en su reino. Pero entonces se les apareció a los discípulos en su forma gloriosa. Esta aparición de Cristo fue muy poderosa y tuvo un impacto duradero en estos 3 amigos cercanos del Señor Jesús. Veamos cómo lo recuerdan. En 2 de Pedro 1:16, el apóstol, ya anciano y cerca de su muerte, nos dice lo siguiente: Porque cuando os anunciamos el poder y la venida del Señor nuestro Jesucristo, no nos guiábamos por fábulas ingeniosas, sino que habíamos sido testigos de su grandeza, cuando recibió de Dios Padre honor y gloria, por una voz que le llegó desde la sublime majestad: Este es mi Hijo querido, mi predilecto. Esa voz llegada del cielo la oímos nosotros cuando estábamos con él en la montaña santa. Juan, por su parte, en el capítulo 1 de su evangelio, en el versículo 14, dice: La palabra se hizo hombre y acampó entre nosotros. Contemplamos su gloria, gloria como de Hijo único del Padre, lleno de lealtad y fidelidad. A esos hombres los esperaba una vida difícil. Tendría que pasar por la terrible prueba de ver la humillación y la muerte de su Señor. Y todo su ministerio después de Pentecostés sería marcado por las persecuciones y el rechazo. Incluso Jacobo, el hermano de Juan, sería ejecutado muy poco tiempo después de la muerte del Señor. Ellos serían tratados de locos, de embusteros y de traidores a su nación y a Dios mismo. Era importante que sean fortalecidos y afirmados para poder mantenerse durante tantas pruebas. Cuando pasó esto, tampoco lo entendieron. Solamente al recibir el poder del Espíritu Santo, todo esto cobró sentido para ellos. Por eso Pedro cometió un error muy entendible. En su afán de prolongar un tiempo tan extraordinario, propone edificar 3 enramadas. Para ponernos en los zapatos de Pedro, hay que entender que Moisés había sido el gran legislador de Israel. Su ley marcaba cada aspecto de la vida cotidiana de la gente de aquel tiempo. Los libros escritos por él eran la base de la fe de todo el pueblo. Elías, por su parte, fue un héroe de la lucha contra el paganismo.
Cada niño judío debía entusiasmarse con los relatos de sus conflictos con el rey Acab y su malvada esposa Jezabel, y se maravillaban de cómo fue alimentado por cuervos, cómo resucitó un niño o cómo al fin subió al cielo en un carro de fuego. Eran personajes impresionantes, regresados de tiempos de leyendas. Eran autoridades reconocidas por todo el pueblo judío y están justo enfrente de ellos. Jesús, para sus discípulos, era un maestro maravilloso y un hacedor de maravillas. Pero también, por otro lado, era una persona muy común y corriente. Lo veían comer y dormir y hasta llorar. Ellos no dimensionaban quién era él. Sabían que era especial y hasta Pedro lo había reconocido como hijo de Dios, pero sin realmente entender. La humildad y sencillez del Hijo del Hombre nos puede llevar a no reconocer su grandeza. Jesús se despojó y se hizo tan pequeño como para encarnarse, pero Él sigue siendo el gran Rey del universo. Nosotros también podemos fácilmente confundirnos. La maravillosa presencia en nosotros del Espíritu Santo, la salvación incomparable que tenemos en Jesús, pueden llegar a parecernos poca cosa. Jesús no es un profeta más, no es una parte de la revelación. Jesús es el centro de la Biblia y del universo. Es el Hijo, es el gozo y la gloria del Padre. Moisés y Elías no hablaban con él de igual a igual. Toda la vida y la obra de ellos apuntaba a Jesús. A Moisés le fue prohibida la entrada a la tierra prometida por haber sido desobediente, pero ahora, gracias a Jesús, entró. Elías está delante de aquel verdadero rey de Israel que viene a salvar al pueblo y a gobernarlo para siempre con justicia. En este monte no caben tres enramadas. Dios está poniendo los cimientos de una sola casa y les dice a los discípulos: escuchen a mi hijo, él es mi amado. La voz de Dios les causa tremendo miedo a los tres, pero Jesús les devuelve la tranquilidad. Solamente en Él tenemos paz con Dios. Solamente mediante Él podemos acercarnos al Padre sin temor. Cuando alzaron los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. La visión se desvaneció. Jesús es el mismo de siempre, pero ahora saben más de Él. Lo han visto como lo ve el Padre y como lo ven los seres espirituales. Son pocas y muy valiosas las oportunidades que tenemos de ver algo de la gloria del Señor. Son tesoros que debemos guardar con cuidado. La mayor parte del tiempo somos llamados a andar por fe y no por vista. Ahora los discípulos tienen otra pregunta. Los profetas anunciaron que Elías debía venir antes del Mesías para preparar su camino. Entonces, ¿por qué no ha venido? Jesús explica que Elías ya vino, pero fue rechazado y asesinado. O sea que el Elías que había de venir era Juan, el Bautista. Lo que puede confundir es que Juan mismo afirma no ser Elías. Pero por otra parte, dice la palabra que él viene con el espíritu y el poder de Elías. O sea que él no es Elías personalmente, pero es un profeta similar. Entonces bajan ellos cuatro de la montaña, todavía rodeados de la gloria que presenciaron. Pero al pie del monte les espera una desilusión.